Vale. Bueno, pues efectivamente lo que vamos a ver es Node, ¿vale? Node.js es, a priori, un entorno de programación. O sea, esto es muy sencillo. Se dijo, mira, ya dominas un lenguaje como es JavaScript, en la continuidad de la asignatura hemos estado viendo el lenguaje desde sus inicios, ¿vale? Hemos estado viendo más o menos la evolución hasta ECMAScript 6, ¿vale? Y de repente te dicen, mira, ya que controlas un lenguaje, ¿por qué no lo puedes utilizar como lenguaje, vamos a decir, de propósito general? Es decir, un lenguaje que no se ejecute dentro de un navegador, un lenguaje que no esté orientado a manipular los elementos del navegador. Hasta ahora el JavaScript, hasta que apareció este tipo de entornos, JavaScript estaba orientado a manipular todo lo que hubiera en un navegador. ¿Por qué? Se ejecutaba dentro del intérprete del navegador y además, cosa importante, tenía acceso al DOM. ¿Por qué tenía acceso al...? Bueno, ¿para qué tenía acceso al DOM? Tenía acceso al DOM, a esa estructura interna, ¿vale? Para poder manipular todo lo que hubiera en pantalla que estuviera presentando en ese momento el navegador, ¿vale? Bien, pues de repente dicen, bueno, pues si ya sabes un lenguaje y ya trabajas con él y lo dominas y tiene estructuras, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, ECMAScript 6, ya tiene estructuras de clases, ya tiene herencia, tiene redefinición, tiene todos los conceptos de estructuras de control de un lenguaje de programación, lo tiene todo. ¿Por qué no hacemos algo al que si le eliminamos el acceso al DOM nos queda un lenguaje de programación de propósito general? Mentira lo de propósito general, pero bueno, de propósito general, ¿vale? En el que no esté explícitamente indicado para manipular una página web. Ah, pues muy bien. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron Node. Node se basa en el motor V8 de Google que desarrolló para intérprete de JavaScript, ¿vale? Y lo que es un entorno exclusivamente de programación. O sea, nosotros vamos a poder escribir JavaScript en un fichero y lo vamos a interpretar con Node. Punto. La diferencia está en que no necesitamos que ese intérprete se ejecute en un navegador. Entonces yo me puedo escribir mis variables, mis accesos a no sé dónde, mi estructura de objetos, mi clase, mi bucle for, mi bucle while, no sé qué, tal cual. Y lo que pasa es que la salida de todo eso no puede ser a una pantalla de un navegador porque no se está ejecutando en un navegador. Por supuesto, no tendré acceso al inner HTML, no tendré acceso al formulario, no tendré acceso al value de un campo input, no tendré acceso absolutamente a ningún elemento que pertenezca al modelo de objetos del documento, porque no existe ese modelo de objetos del documento. No es que no tenga acceso, es que no existe, es que no se está ejecutando en un navegador, ¿vale? Y por lo tanto, todas las salidas las puedo provocar a una salida estándar, ya veremos. Bueno, pues puede ser a la consola, ¿vale? Porque al final es un intérprete, o puedo enviarlas vía HTTP a un navegador, pero en remoto, no tengo acceso, o sea, es la contestación al navegador, ¿vale? Es desde un servidor la contestación vía HTTP al navegador para que tenga datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, al margen de cómo vamos a ver esto, en principio, ¿qué características tiene principales? Pues tiene que efectivamente es un entorno de ejecución para JavaScript, ¿vale? Que es un... que soporta ECMAScript 6, que es multiplataforma, ¿vale? Se supone que funciona en todas las plataformas. En instalarlo en un Windows es lo de siempre, siguiente, no tiene más historia, ¿vale? Y después tiene para mí dos características principales. La primera es que funciona o desarrolláis aplicaciones en base a paquetes. ¿Qué son paquetes? Bueno, los paquetes son una especie de librerías, ¿de acuerdo? Que os extienden la funcionalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de que extiende la funcionalidad? Pues mira, muy sencillo. Yo quiero mi programa conectarlo al gestor de base de datos MySQL. ¿Cómo lo conecto? ¿Vale? De alguna manera necesito conectarlo. Ah, bueno, pues tengo un API, una librería que me da acceso, me da llamadas para conectarlo con MySQL. Vale, pues eso es un paquete. Entonces tú coges ese paquete
Y hay dos tipos de paquetes, unos son los internos y otros son los externos. Los internos están por defecto, son los que forman el core de Node, y entonces tú no tienes que instalar nada, simplemente los incorporas a tu aplicación, ¿vale? Mientras que los externos, tú antes de poder incorporarlos a tu aplicación, los instalas. Ya veremos cómo, porque es muy sencillito, pero los instalas, ¿vale? Y la segunda característica principal es este dibujito. Este dibujito lo pone todo el mundo como una superventaja sobre cuando funciona, vamos a ver, uno de esos módulos que hay, ¿vale? Es un módulo que puede convertir o le da la funcionalidad a Node de convertirse en un servidor web, ¿vale? O sea, atiende peticiones, ¿vale? Recibe peticiones en un determinado puerto, las atiende y devuelve respuestas, ¿vale? Y entonces, como tal servidor web, este dibujito lo presentan todos los autores como una de las grandes ventajas de Node, ¿vale? Se habla de que es un servidor de un solo hilo, mientras que los servidores como Apache, ¿vale? Como el que usáis normalmente con XAMPP o algo así para instalarlo todo junto, ¿vale? Son multihilo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos varios usuarios haciendo peticiones a un servidor multihilo, cada una de esas peticiones crea un proceso, ¿vale? Que es atendido en la medida de lo posible y cada proceso consume muchos recursos, ¿vale? Es decir, el servidor web está escuchando peticiones, crea un hilo para el primer usuario, crea un hilo para el segundo usuario, crea un hilo para el tercer usuario, pero no puede atenderlo porque ya ha consumido suficientes recursos y no puede atenderlo, tiene que esperar, crea un hilo para el cuarto usuario, pero no puede atenderlo, luego los tienen en espera, ¿vale? Hasta que no libere los recursos de los hilos que están ocupando memoria y tiempo de ejecución, etcétera, no puede atender a los demás, ¿vale? Y por otra parte, suelen tener un acceso bloqueante a los recursos. Es decir, cuando un usuario solicita un acceso a una base de datos, ¿vale? Se bloquea el acceso a ese gestor, bueno, tanto como al gestor, a la base de datos, etcétera, etcétera. Suelen ser accesos bloqueantes, ¿vale? Entonces, se vende que el servidor Node como servidor es un servidor de un solo hilo asíncrono. Y eso se supone que hace las peticiones más eficientes. ¿Por qué? Porque digamos que hay un solo hilo atendiendo las escuchas, ¿vale? Atendiendo las peticiones de los usuarios. Y lo que hace es lanzar peticiones de manera asíncrona, aprovechando esta función, esta facilidad para tener callbacks en JavaScript, ¿vale? Lo que hace es lanzar una petición y decirle al sistema, cuando lo hayas atendido, me levantas un evento que ya recuperaré yo esa solución, estilo Ajax, ¿vale? Cuando hayas recuperado, oye, en base de datos, dame todos los empleados del departamento central. Perfecto. Entonces, lanza la petición y funciona de manera síncrona, de tal manera que el sistema en lo que busca esa petición libera al hilo que está teniendo esas peticiones, ese hilo atiende una siguiente petición y cuando el primero recupere los empleados del departamento no sé qué, levanta un evento y le dice, ya lo tengo, y entonces recupera la atención a ese. Mientras tanto no es bloqueante. ¿Lo veis? Entonces se supone que el sistema de gestión de peticiones es más eficiente y es capaz de atender a un mayor número de peticiones sin ser bloqueante, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay muchas discusiones porque al final tienes un proceso en el sistema operativo que bloquea, ¿vale? Entonces, lógicamente, esto en un dibujito de alto nivel queda muy bonito, ¿vale? Y puedo vender que es mucho más eficiente y tal, pero al final la petición, hay una petición al sistema operativo de acceso a un gestor de base de datos, de acceso a un fichero, de acceso a no sé qué, de acceso a los recursos, y al final hay alguien siempre que bloquea. Por lo tanto, no está tan claro que sea mucho más eficiente que los otros, ¿vale? Pero por si lo leéis por ahí, esto es lo que se ve, ¿de acuerdo? Respecto de Node como eficiente. Ahora, lo que es francamente sencillo de manejar, ¿de acuerdo? Es francamente sencillo. Bien, pues esto es Node, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer básicamente es
en principio, instalarlo. Vamos a ver cómo se instala, no sé si lo tenéis instalado en vuestros equipos y demás. Vamos a ver cómo se instala, ¿vale? Simplemente tengo que... bueno, no tengo un navegador, disculpad. Vamos a incorporar un navegador. Aquí está. Os conectáis, bueno, hago la búsqueda Node.js, ¿vale? Está aquí, nodejs.org. Van por la versión 10.13, la 11.1 es la actual. La verdad es que la numeración, la renovación de versiones es muy rápida. Yo creo que instalada, para que os hagáis una idea, debéis de tener la 8 o algo, que es la que yo tengo instalada, y sin embargo no es antigua. Y hombre, entre la 8 y la 10, no es tan antigua, ¿vale? O sea que se ha debido de instalar hace, pues justo antes de que empezaran estas clases, o sea que hace mes y medio o 2 meses, ¿vale? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que hay una renovación constante de las versiones, ¿vale? En mi caso, lógicamente, me sale la de descargar para Windows x64, que es el sistema operativo que yo tengo, y van por esta versión. Normalmente yo instalo siempre la recomendada, ¿vale? Y no la actual, que suele ser la que está que todavía no tiene por qué ser estable, ¿de acuerdo? O sea, lo que a la derecha aparece la que no tiene por qué ser estable. Nada, pues lo bajáis. Lo ejecutáis y se instala sin ningún problema. Entiendo que ninguno debería tener ningún problema, pero hacerme el favor de instalarlo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, efectivamente, probar que funciona el Node que habéis instalado, ¿vale? Para eso, lo primero que hacemos es un programa. ¿Un programa en qué? Un programa en JavaScript, algo muy sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba sencillísima de funcionamiento. Por ejemplo, vamos a declararnos una variable, var yo, igual a un objeto, ¿vale? Un objeto tiene nombre Santiago, edad 35, apellido Alonso. Esto es un objeto, ¿vale? Hasta ahora, como veis, estoy haciendo JavaScript, ¿vale? No me estoy inventando un lenguaje. La declaración de una variable global en un programa, ¿vale? La declaración de una variable global en un programa. Y ahora lo que quiero hacer es poner una constante, const saludo, igual a comillas, hola, comillas, ¿vale? Y por último, lo único que quiero es mostrar el saludo, console.log, saludo concatenado con yo.nombre. ¿Tiene esto algo de especial? No. He declarado una variable y una constante. Eso, en vez de haber declarado esa variable y esa constante, podía haber declarado un array, haber hecho un recorrido sobre el array, no sé qué. Es decir, lo único que he hecho es simplificar muchísimo un código JavaScript. Esto es el hola mundo de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de hola mundo, en mi caso va a decir hola Santiago, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que, claro, no hay un alert, no hay un prompt, no hay un document.write, no hay un document.getElementById de un contenedor.innerHTML igual a saludo más yo.nombre, no hay un value igual a yo.nombre. ¿Por qué? Porque no tengo acceso al DOM. Entonces la única salida conocida que tengo ahora mismo es la consola. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a buscar esa consola. ¿Cuál es la consola? Efectivamente, si vais al menú, tenéis en la parte de Node, bueno, en este caso estoy hablando de Windows, lógicamente, pero en cualquier sistema operativo tenéis el Command Prompt, ¿vale? El Command Prompt de Node no pasa de ser más que
una consola con acceso a Node, en la que el Node y el NPM están en el path. Por eso os he dicho que tenían que estar en el path. Ya en Windows se mete automáticamente, entiendo que en Mac también. En Linux, en la instalación de Linux hay que meterlo a mano, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo voy a salvar este programilla con extensión JS para indicar que es JavaScript. Ojo, que a nadie se le ocurra meter aquí HTML. Por supuesto, aquí no hay HTML, esto es solo JavaScript, ¿de acuerdo? Aquí no hay HTML porque el HTML no lo interpreta el Node, lo interpreta un navegador. Ahora nos vamos a olvidar de esto. Vosotros tenéis que pensar que ahora yo, por mucho que lo esté haciendo funcionar, en este caso como demostración en un ordenador portátil o en un ordenador que tiene toda la pinta de ser un cliente, no de servidor, ¿vale? Lógicamente estoy actuando como si fuera una aplicación de escritorio, es decir, no tiene acceso a ningún navegador, ¿vale? Por lo tanto, esto podría ser perfectamente cambiar la orientación de mi ordenador de demostración y ahora mismo estoy trabajando sobre un servidor, ¿vale? Sobre un servidor, y el servidor no tiene en ejecución ningún navegador, ¿vale? Bueno, pues yo lo salvo con extensión JS, ¿vale? Le llamo pr.js, ¿vale? pr.js es de prueba, ¿vale? Es el de prueba. Fijaos que al haberlo salvado con la extensión JS, en este caso el editor que estoy utilizando reconoce ya el lenguaje, asume que es JavaScript, me colorea las palabras reservadas o las constantes, etcétera, etcétera, como corresponde normalmente en JavaScript. Vale, ¿y ahora qué hago para hacer que funcione? Nada, es sencillísimo. Me voy a esa consola, ¿vale? Simplemente me voy a mi directorio, cd node projects, le he llamado mío, me parece al primero, efectivamente. Bueno, no se ve muy bien, pero ahora lo único que tengo que poner es node, ¿vale? Y el nombre del fichero que quiero ejecutar, pr.js. En cuanto hago node pr.js, lo que hace esto es ejecutar ese fichero. Por supuesto, la ejecución de ese fichero no pasa de ser sacar a pantalla un hola Santiago en este caso, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero aquí lo pone, hola Santiago, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, oye Santiago, ¿y qué más puedo hacer? Ojo, ojo, lo que te dé la gana en ECMAScript 6. O sea, lo que acabamos de hacer es una declaración de un objeto, una declaración de una constante, una concatenación y ya está, ¿vale? Pero en principio yo puedo complicar ese programa tanto como sea menester, ¿vale? Como ejemplo, quiero que os bajéis del Moodle, debajo de la documentación de Node, puse ayer un fichero que se llama ejemplos, ¿vale? Es un zip. Muy bien. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es lo mismo que en el ejemplo anterior, lo que pasa que el ejemplo anterior era muy básico, bueno, no tenía además una razón de ser más que un hola mundo, ¿vale? Era una declaración de un objeto y una constante y hacer un console.log. Como siempre, seguimos sin tener más salida que la consola. Y ahora quiero que abráis el fichero nif-console.js, ¿vale? Si abrís ese fichero, dentro de los que habéis descomprimido, paradme si hay algún problema o si alguien no lo encuentra o algo parecido, ¿vale? nif-console.js, si os fijáis, es el ejemplo del cálculo de letras del DNI, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he puesto ahí como una variable, o bueno, debería ser una constante, el número del DNI, porque no hay entrada. ¿Lo veis? Es decir, no hay entrada de datos. En este programa yo voy a ejecutar en batch, voy a ejecutar en secuencia las instrucciones. Luego no tengo una entrada por el momento para pedirle al usuario que me meta el DNI, porque no hay interacción con el usuario. Esto se está ejecutando supuestamente en un servidor, ¿vale? Ya veremos, evidentemente, después la entrada serán las páginas web, pero por el momento no tengo una entrada. Entonces, si os fijáis, este es el problema, es la resolución de lo de la letra del DNI que hicimos en su día cuando empezábamos con JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, para el 36061281, que es el mío, debería de daros una H, ¿vale? Bien, perfecto. Si os fijáis, esto es código, JavaScript exactamente igual que siempre, número igual a este valor, me defino un array de letras, en este caso lo he definido con el constructor new
con el operador new y con el constructor array, pero por supuesto podía haberlo declarado como un array de esta manera, perdón, de esta manera no, esto hay que borrarlo, eso es, de esta manera, ¿vale? Este array podría estar construido de esta manera, sin ningún problema, ¿vale? Sin el constructor ni el operador new, y está definido inmediatamente ahí. Os recuerdo que esto es ECMAScript 6, ¿vale? Es JavaScript más las funciones de flecha, o las funciones flecha, no las funciones de flecha, las funciones flecha, más las clases, ¿vale? Más el ámbito en el list, todo lo que diferencia un poco el ECMAScript 6 que hemos visto de JavaScript, ¿vale? Y calculo el índice, que es el número módulo 23, recupero la letra y por último saca, oye, tu NIF es número más mi letra, ¿vale? Por supuesto, ahora yo ya no puedo, bueno, en este caso, curiosamente, si yo en este entorno llamo al servidor y lo ejecuto, si os fijáis, me va a llamar a un navegador y lo va a ejecutar. El console.log lo va a sacar al console, pero a la consola del navegador. No es la idea. O sea, yo ahora mismo se supone que no tengo un navegador. Para ejecutarlo, lo que tengo que hacer es, lo que no sé es dónde lo tengo yo guardado. A ver, guardar como, no de plots, traspas, no. Eso es. ¿Vale? Ahora, lo único que tengo que hacer para ejecutarlo es poner node nif console.js. La verdad es que insisto, el JS no hay que ponerlo. Le he dado sin querer al enter. La extensión no hay que ponerla, la ejecuto y efectivamente me dice que mi NIF es el 36061281H. ¿Vale? ¿Lo veis? No es más que un intérprete de JavaScript. No tiene ningún misterio. Ninguno. Oye, Santiago, entonces, ¿esto para qué me sirve? Si esto ya lo tengo en el cliente. Yo es que no lo... cuidado. Resulta que ahora Node te permite utilizar los paquetes que aportan funcionalidad. Solo con el lenguaje yo no puedo... Hombre, puedo hacer muchas cosas, pero lógicamente no puedo hacer muchas presentaciones. Por ejemplo, hay un paquete que es el paquete HTTP. El paquete HTTP permite que tu programa se comporte como un servidor web. Convertir Node en un servidor web es sencillísimo, ¿vale? O sea, hacer que se comporte como Apache, digamos, es sencillísimo. Fijaos, quiero que abráis el fichero NIF, en vez de console, NIF URL, ¿vale? NIF URL. Quiero que veáis este código. Este código dice HTTP, la variable HTTP, lógicamente esto es un identificador mío, podría ser Quachifu, ¿vale? La variable, el elemento HTTP es lo que me devuelva la incorporación del módulo HTTP. ¿Qué es esto de los módulos? Volvemos a las transparencias un segundo. Los módulos son como funcionalidades extra, como librerías que han desarrollado para que vosotros podáis utilizarlas. Oye, Santiago, ¿y yo cómo utilizo esos módulos entonces? Punto 1. Hay dos tipos de módulos, como decía, los internos y los externos. Los internos no tenéis que instalarlos, vienen, digamos, en el núcleo de Node, ¿vale? Oye, ¿y de dónde saco yo la funcionalidad que me aportan esos módulos? Os vais a la documentación en la página de Node, el API, ¿vale? Y aquí a la izquierda tenéis todos los módulos que hay, ¿vale? Por ejemplo, el módulo HTTP. Pues el módulo HTTP está aquí documentado. Y os dice todos los, veréis, bajo, os dice todos los módulos, perdón, todos los métodos y todas las características que tiene, ¿vale? Por ejemplo, http.get, ¿vale? Por ejemplo, agent.createConnection, esto es una vez creado ya el HTTP, ¿vale? Por ejemplo, a ver, ¿dónde están?
Acceso al objeto request. Ahora vemos qué es eso, ¿vale? Métodos sobre el objeto request. Métodos, habrá por aquí abajo en algún sitio, sobre el objeto response, ¿vale? Podéis crear un servidor, ¿de acuerdo? Y tenéis acceso a los métodos para ponerlo a escuchar, para pararlo, para lo que sea, en fin. Es que además no me lo sé de memoria. Fijaos, el HTTP, Server Response no es este. Este es. El Response Connection, efectivamente. Métodos al objeto Response, ¿vale? Ahora vemos qué es todo esto, ¿vale? Entonces, uno cuando necesita una determinada funcionalidad, lo primero que hace es saber si se corresponde con una funcionalidad que aporta de manera interna un módulo de Node. Por ejemplo, yo os he documentado en las transparencias unos pocos, ¿vale? 4 o 5, no más, ¿vale? De hecho, os he documentado los que yo suelo utilizar, ¿vale? Por aquello de que me parecen los más comunes, pero lógicamente mis necesidades programando no tienen por qué ser las del resto, ¿vale? Entonces, fijaos, por ejemplo, para manipular ficheros. Claro, oye, Santiago, pero JavaScript no podía manipular ficheros. Ojo, no puede manipular ficheros en el cliente. ¿Vale? En el cliente tú no puedes acceder a los ficheros desde JavaScript. ¿Por qué? Por motivos de seguridad, porque los ficheros que están en el cliente no son tuyos, son del usuario que se ha conectado a tu servidor. Mientras que en tu servidor tú puedes leer tus ficheros, ¿vale? Ah, vale, entonces, bueno, pues tienes opciones, tienes un módulo que te da acceso al file system, al sistema de ficheros, y que te da los métodos, ¿vale? Necesarios como para acceder y leer esos ficheros. Yo qué sé, por ejemplo, fs de file system rename, ¿vale? Pero hay un fs.write o un fs.read, ¿vale? En fin, open, ¿de acuerdo? Son métodos típicos de manipulación de ficheros. No, pero yo no necesito manipular ficheros, yo lo que necesito es manipular eventos. Bueno, pues tenemos nuestro módulo de eventos, ¿vale? Y entonces habrá un event emit, un emitter, y podré emitir eventos, y podré detectarlos, en fin, ¿vale? No, quiero, yo qué sé, manipular la URL, bueno, esto es otra cosa, desde la que se han conectado, ¿vale? Pues tienes un módulo URL, ¿lo veis? Es decir, ahora vemos algunos de los genéricos, pero en principio esto consiste en, si tienes una necesidad, buscar a ver si esa funcionalidad te la aporta alguno de los módulos que hay en el core, en el núcleo de Node, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, convertir, y vuelvo otra vez al programa este del NIF URL, ¿vale? Convertir un programa de Node, de JavaScript, en un servidor web. Voy casi a la transparencia, si me lo permitís. Es tan sencillo, fijaos, como decir que incluyo el módulo HTTP, require es incluirlo, ¿vale? Es decir, le estoy diciendo a mi aplicación, incorpora el módulo, la librería HTTP, se denomina así, ¿vale? HTTP, la incluyes y a partir de ahora ya tienes accesible en el objeto HTTP, en este que le he puesto aquí, todos los métodos y propiedades que ese módulo me den. Por ejemplo, createServer, ¿vale? createServer me crea automáticamente un servidor, ¿vale? Que lo que hace es ejecutar esta función, ¿vale? Esta función cada vez que le llegue una petición. Y si os fijáis, he concatenado al createServer, ¿vale? El método listen, ¿vale? El método listen que le paso como parámetro el puerto en el que va a escuchar. Esto lo que crea es un servidor web que escucha en el puerto 80, ¿vale? Peticiones, y por cada petición hace lo que se le ponga en esta función de callback. Os recuerdo que esto es una función de callback. Esta función se ejecuta una vez cada vez que desde cualquier servidor, desde cualquier cliente se le haga una petición, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo dos ventajas. Tengo toda la ventaja de JavaScript más la ventaja de poder utilizar
mi programa JavaScript como si fuera un servidor web, que es lo habitual, ¿vale? Lo habitual cuando uno utiliza Node es utilizarlo para este tipo de cosas, Node en el servidor. Otra cosa es Node como apoyo para el desarrollo, ¿vale? Nosotros usaremos Node para tener herramientas para desarrollar en Angular, ¿vale? Pero que me facilita las herramientas, etcétera, etcétera. Pero en principio, esta es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, yo puedo, ahora vuelvo a mi código del programa, está aquí, ¿vale? Está estableciendo, incluyo el módulo HTTP, y fijaos que lo que pasa es que creo un servidor, ¿vale? Que ejecuta esta función cada vez que haya una petición y se pone a escuchar peticiones en el puerto 80. ¿Hasta ahí me seguís todos? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa función, que es una función de callback, que hará lo que yo le diga, ¿vale? Tiene acceso a dos objetos. Al objeto petición y al objeto respuesta. ¿Qué es eso de rayos del objeto petición y el objeto respuesta? Fijaos, el objeto petición es request, ¿vale? El objeto request y el objeto response, ¿vale? El objeto petición y el objeto respuesta. El objeto petición es, ya que es un servidor web, alguien le ha mandado una petición desde un cliente, ¿verdad? Pues todo el objeto, todo el mensaje que le mandan, incluyendo la URL, el query string, todas las cabeceras y el cuerpo, están accesibles en el request. Y cuando yo quiero mandar una respuesta desde el servidor, le mando una respuesta en el objeto response. ¿Vale? Perdón, en el objeto response, no, a través del objeto response. ¿Vale? Entonces, request, primer parámetro, es lo que me mandan. El segundo parámetro, response, es lo que yo le voy a mandar. Si os fijáis, ¿vale? En este caso, este servidor no coge ningún dato. Es un servidor muy simple, ¿vale? No coge ningún dato, ¿de acuerdo? Simplemente ha calculado la letra que te corresponde aquí y con JavaScript, ¿de acuerdo? Aquí no le podéis meter de ninguna manera el DNI ni nada parecido, ¿vale? Y lo que hace es, a través del objeto response, ¿lo veis? Response, ¿vale? Le manda un mensaje, esto sería a lo mejor, permitidme que comente esto y que ponga res.write, ¿vale? Fijaos, esto sería, parece que es mucho más sencillo de entender, decirle, mira, creo el servidor y cada vez que me hagan una petición a mi servidor, voy a escribirle, oye, tu NIF es el número más la letra. ¿Vale? ¡Ojo! Funcionalmente es una chorrada. A ver, me conecto yo a mi servidor y me va a dar mi DNI, mi letra. Te conectas tú a mi servidor y te va a dar mi DNI, mi letra. Se conecta él a mi servidor y le va a dar mi DNI, mi letra. Es decir, estos son todo constantes. Se están ejecutando en el servidor. No ha cogido el número de ningún sitio, ¿lo veis? ¿Vale? Pero esto funciona. Os invito a que lo salvéis. Bueno, perdonad. He puesto el res.write, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sé que el res.write es un método que tiene la respuesta, ¿vale? El objeto respuesta. Entonces yo sé que cuando hacemos un write sobre la respuesta, lo que está haciendo es emitir eso como una salida hacia el cliente que se lo ha pedido, ¿vale? Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no tenía el res.write, que lo que tenía era un res.end, porque es lo mismo que un write, pero además da por finalizada la conexión. ¿Vale? Dice, mira, majo, esta es tu contestación y yo, si quieres otra cosa, haz otra petición. ¿Vale? Ya no hay más respuestas. Y lo único es que aquí arriba tenía un write head que lo que hace es, lo he puesto como ejemplo, en este caso no es necesario, lo he puesto como ejemplo, es escribir una cabecera. Es decir, igual que podemos escribir contestación en el cuerpo, ¿vale? Esto va en el cuerpo, ¿de acuerdo? También podemos escribir cabeceras. Entonces, si os fijáis, le mando el status, 200, todo ha ido bien, y le digo que en la cabecera content type lo que va es text/html, ¿vale? Os invito a hacer el siguiente experimento. Lo salváis, ¿vale? Lo salváis. Bueno, lo salváis, ya lo tenéis salvado, qué tontería. Lo salváis, ¿vale? Os vais a la consola, ¿vale? Ponéis node nif-url.js y lo ejecutáis. Y la consola se queda bloqueada, ¿vale?
En el caso de un Linux lo podrías poner con un ampersand para que se estuviera ejecutando en background y entonces no se quedaría. Me da error de permisos. Ahora lo vemos, vale. Ahora lo vemos. ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? No es que se quede bloqueada, es que el node se ha quedado escuchando la petición, ¿vale? Ahora, supongamos que yo estoy en otro equipo. Yo tengo ahora mismo un proceso escuchando peticiones HTTP en el puerto 80 de mi equipo, ¿vale? Supongamos que yo ahora estoy en otro equipo. Me abro un navegador, ¿vale? Voy a cerrar esto. Me abro un navegador. Y lo que hago es, a la dirección localhost 2.80, ¿vale? Bueno, el 2.80 no es necesario porque es por defecto, ¿vale? Le hago una petición. Si yo pongo localhost nada más, fijaos, automáticamente esto es lo mismo que http://127.0.0.1 2.80. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Estoy haciendo una petición al localhost. ¿De acuerdo? Al hacer esa petición, ¿vale? Lo que obtengo es la contestación que me da el servidor. Hombre, insisto, como aplicación web es bastante absurda. A todo el mundo que se conecte a mi aplicación le va a dar la misma contestación. Tu NIF es este, mentira, ese es el mío, ¿vale? Pero porque está haciendo constantes. Pero lo que quiero que veáis es el funcionamiento, la sencillez de poner un servidor web en marcha con Node. ¿Vale? Vamos a ver el... Vale, entonces, yo lo que obtengo es la respuesta. Si yo me conecto desde N equipos, si tuvieran acceso a esta máquina, lógicamente, a este servidor, ¿vale? Estaría contestando a todos esos equipos. Yo al final lo que tengo aquí es una petición, un servidor web funcionando, sin más historias. ¿Veis lo fácil? Ah, no, Santiago, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo quiero un servidor web, pero seguro. O sea, que admita el protocolo HTTPS. Bueno, pues tienes otro módulo que en vez de HTTP es HTTPS, ¿vale? Entonces lo que utilizará es el protocolo HTTPS. En este caso yo no lo he instalado ni siquiera en el servidor para las prácticas porque lo que va a pasar es que me va a pedir un certificado y como no voy a pedir un certificado para el servidor de unas prácticas, pues constantemente os va a decir, que esto no es confiable, atención, ¿estás seguro de dónde te conectas? Y tal y cual, ¿lo veis? Entonces no he instalado un HTTPS. Pero realmente, si yo quisiera instalar un HTTPS, solo tendría que venir aquí, ver el módulo de HTTPS que, lo diré, qué métodos tiene, y en el create server probablemente lo que pasa es que me dé la opción de crear, vamos, aquí está, fijaos, create server, y efectivamente lo que pasa es que al crear el servidor, create server, lo tengo que mandar con unas opciones y, entre otras cosas, las opciones son las claves y el certificado sobre el que se hace el servidor seguro, ¿vale? No sé si sabéis cómo va eso, pero bueno, un servidor seguro, por supuesto, necesita una clave, ¿vale? Y un certificado que garantice bueno, lo que garantiza es que el servidor es quien es, ¿vale? El certificado lo que dice es, soy yo, y ese es el certificado mío que supuestamente emite una autoridad que te conoce, digamos, y te dice, sí, yo garantizo que este señor es quien es, ¿vale? En fin, pero bueno, esos son temas de seguridad que supongo que veréis en otra asignatura, ¿vale? En cualquier caso, como veis, lo único que tendría que hacer es hacer un require sobre el módulo HTTPS, ¿vale? Ah, perfecto. Oye, Santiago, vale. Vamos a intentar hacer esto mismo. Voy a cortar el... Oye, ¿cómo paro esto? Esto con control C en este caso, vamos, lo paro y ya está, ¿vale? Ya está abortado el proceso de Node, ¿vale? Un momentito. Pero ahora quiero que me abráis el ejemplo que pone NIF URL con parámetros, ¿vale? NIF URL con parámetros. Bien. Fijaos la diferencia ahora. Ahora resulta que mi intención era la siguiente. Yo quiero hacer por fin el servidor web que me devuelve, sea quien sea, le devuelve
la letra correspondiente, ¿vale? Hace una petición y le devuelve la letra. Y le pasa como parámetro el número del DNI, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo se pasa un parámetro a un servidor web? A ver, ayer, lo estabais haciendo ayer. Ayer mandabais incluso a Ajax, ¿vale? El código postal. ¿Cuándo hacíais Ajax? ¿Cómo mandabais el código postal? Cuando hacíais el ejercicio de la provincia. En la URL. Cuidado, es que no. Recordad, un mensaje tiene la URL, cabecera y cuerpo, ¿vale? Son tres partes diferenciadas, ¿vale? En la URL, ojo, en la URL, en el query string, ¿vale? Dentro de la URL es http://miservidor.com/ página, ¿vale? Y acto seguido, interrogante, DNI igual a valor, ¿vale? Es decir, se manda en la URL, pero en la parte del query string, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si yo quiero que un usuario pueda mandarme así un DNI, ya sea a través de un formulario, os hacéis un HTML, no sé qué tal, y lo ponéis a través de un formulario, o ya sea a través directamente de la URL, yo tengo que poder manipular esa URL, ¿lo veis? Yo tengo que recibir esa URL y recuperar la parte del query string que me interesa, ¿vale? Bueno, Santiago, ¿y eso cómo se hace? Espera, si siempre hay alguien que ha tenido las mismas necesidades antes que tú y lo ha resuelto, ¿vale? Hay un módulo en Node que se llama URL, ¿vale? Hay un módulo en Node que se llama URL, a ver, ¿dónde está? Aquí, que te permite manipular la URL. O hay otro módulo que se llama query strings, ¿vale? Que te permite manipular directamente el query string, ¿vale? Yo en este caso, para hacerlo más simple, lo único que he hecho ha sido coger si os fijáis, decirle, mira, necesito el módulo HTTP con el que voy a crear el servidor, ¿vale? Y necesito también el módulo URL, ¿por qué? Porque necesito el número, ¿vale? Ahora vemos qué es esto, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos. Pero esto lo que me da es el query string de la URL, ¿vale? De la URL que me han mandado, ¿de acuerdo? Ahora, insisto que ahora lo vemos en las transparencias. Pero esto lo que me da es el query string de la URL que me han mandado, de esta, ¿lo veis? A URL, require URL, ¿vale? Hago un parse de la URL que me han mandado, perdón, este URL no es la URL que me han mandado, este URL es el objeto del módulo, ¿vale? Hago un parse de la URL que me han mandado. ¿Por qué sé que esta es la URL que me han mandado? Porque es la que está en el objeto request. ¿Lo veis? Está en la petición. En el objeto request me mandan la URL. Y entonces hago un parse. Ese parse lo que me hace es, creo recordar, un array de un objeto con todos los parámetros de la URL. Y entonces la propiedad query me da el query string, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en la variable Q tengo el query string. ¿Qué es el query string? Ojo, el query string es DNI igual a valor, toda esa cadena, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en número meto la propiedad num de ese query string. Es decir, ahora le tengo que decir al usuario, no estoy esperando DNI igual a valor, estoy esperando num, ¿lo veis? Si fuera DNI, esto es como siempre. Ayer cuando hacíamos Ajax os dije, ojo, mi PHP está esperando un parámetro que se llama CP en mayúsculas, ¿vale? Pues aquí os tendría que decir, o le tendríais que decir vosotros en desarrollo al que hace el cliente, ojo, mi servidor Node está esperando un parámetro que se llama num en minúsculas. O si lo queréis, DNI en minúsculas, ¿vale? Pero lo que tiene que ser consciente es de que lo que manda es exactamente lo que tú vas a leer. ¿Lo veis? Luego, por tanto, obtengo con esto el query string y en esta variable número lo que me ha mandado el usuario, ¿vale? Y ahora ya sí, calculo con ese número módulo 23, la letra, y por fin le digo, oye, tu NIF es
lo que sea más letras. Si os fijáis, he pasado el código, esto no porque es una constante, quiero decir, todo este array es una constante, pero he pasado el código de calcular el índice y la letra dentro de la función porque quiero que se ejecute para cada petición que haya, si no, no tendría sentido, ¿vale? Pues nada, lo salvo, vuelvo aquí, le digo node, no sé cómo se llama, ni URL con parámetros, ¿vale? Lo ejecuto, tengo el servidor ahí puesto, lo vuelvo a ejecutar y entonces ahora lo que pasa es que en localhost, le tengo que pasar un parámetro que sea, le he puesto DNI, ¿verdad? DNI igual a 36061281. Y efectivamente me dice tunif es la H. ¿Qué es lo que he obtenido? Lo que he obtenido, si os fijáis, arriba es la URL, ¿vale? Si le pongo otro DNI, por supuesto, en vez de 36061281 le pongo cualquier otro número y lo ejecuto, en este caso me dice que es la M. ¿Lo veis? Ahora ya sí, cualquier persona que tuviera acceso a mi servidor podría lanzar desde un navegador la petición. ¿Vale? ¿Lo veis? Fijaos lo sencillito que es, ¿eh? Montar un servidor web. Sencillísimo. Aún así, a mí no me gusta esta manera de montarlo, ¿vale? Veremos que nosotros vamos a utilizar un módulo de los que ellos llaman, en este entorno les llaman, a estos módulos les llaman middleware, ¿vale? Lo que vamos a usar es Express. Express es un modulito que me facilita muchas cosas a la hora de interactuar con las peticiones. De hecho, me facilita la manipulación del objeto request, la manipulación del objeto response e incluso la creación del servidor, ¿vale? Entonces, me facilita mucho este tipo de cosas y la utilización de ese middleware para una API REST es muy sencillita, ¿vale? Entonces, como quiero orientarlo a la generación de API REST, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar. Ese módulo se llama Express. No sé si os suena el famoso min stack o stack min, ¿vale? La pila min. Sabéis que antes la pila más famosa era MySQL, Apache, PHP y me falta una letra. Sí, no me acuerdo. Vale, en este caso, que es a lo que quería ir, es min. Mongo, Express, Node y Angular. ¿Vale? Me lo he cambiado. Mongo, Express, Angular y Node. ¿Vale? Es la pila de desarrollo. ¿De acuerdo? Yo como me gusta en las bases de datos relacionales, ¿vale? Esa M la cambio en vez de por Mongo por MySQL. Sigue siendo una M, y yo utilizo MySQL. MySQL, Express, Angular y Node, ¿vale? Se desarrolla con esas cuatro cosas, se desarrolla enseguida, ¿vale? Sabéis, bueno, esto es como culturilla general, la utilización de Mongo como gestor de base de datos, ¿vale? Está muy de moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puso de moda. Si la utiliza Twitter o la utiliza Facebook, no puede ser mala, ¿no? Mirad, Mongo es un sistema de gestión de base de datos no estructurado, ¿vale? ¿Para qué tiene claras ventajas? Tiene claras ventajas para la información no estructurada, es decir, para aquellas bases de datos en las que la información que se almacena no es la misma para cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar datos de los alumnos de este aula, yo puedo hacer una tabla en la que ponga nombre, apellido 1, apellido 2, edad, domicilio y calificación, por ejemplo, ¿vale? Todos tenéis la misma estructura, después uno puede que tenga en los valores, uno le falte un valor, otro no le falte otro valor, etcétera, etcétera. Pero la estructura es una estructura relacional, ¿vale? En cuanto a que es una relación de elementos, ¿vale? Entonces, no tiene ningún problema, es la misma estructura. Si vosotros queréis hacer un
muro de Facebook, ¿vale? Lo que hay que almacenar de cada usuario no es lo mismo. ¿Por qué? Porque él publica una nota de texto. Ella publica un fichero de música. Él publica una foto. El otro publica el nombre y el apellido. ¿Lo veis? Es decir, la estructura de cada elemento que yo quiero almacenar no es la misma. Luego y responde muy bien a datos no estructurados, ¿vale? Mongo es un gestor de base de datos que almacena y permite que la estructura de los elementos que esté almacenando no tiene por qué ser la misma. Típico caso. Se os pide que valoréis algo. En una página web, oye, valora tu compra en Amazon, ¿vale? Hay gente que pone comentarios, hay gente que no, hay gente que lo valora, hay gente que no. ¿Lo veis? Entonces, lo que estás almacenando de cada usuario no tiene la misma estructura, ¿vale? Como no tiene la misma estructura, me interesa tener estructuras dinámicas que me permitan adaptarme a cada uno de los elementos que quiero almacenar. ¿Qué es sencillísimo de adaptar? Los objetos JavaScript. JSON, objetos JavaScript, ¿vale? JavaScript Object Notation, ¿vale? Los objetos JavaScript. ¿Por qué? Porque a un objeto le puedes añadir una propiedad cuando te dé la gana o quitársela. Un objeto no tiene por qué ser igual al otro. Si a ti te permiten almacenar eso en un gestor de base de datos, magnífico. Eso permite Mongo, ¿vale? Pero que nadie me utilice Mongo en general porque está de moda. Hombre, una buena excusa es decir porque lo quiero aprender. Sobre todo en un entorno académico como este, evidentemente, ¿vale? Yo utilizo Mongo porque quiero aprender a manejar Mongo, a pesar de que yo, con una base de datos relacional, me llegaría. Bien, perfecto. Lógicamente yo tengo que potenciar eso, ¿vale? Pero profesionalmente, vosotros tenéis que poder dilucidar si os interesa un gestor de base de datos relacional o un gestor de no relacional, ¿vale? Entonces, en un stack como Min, ¿vale? Esa M, a mí me parece bastante razonable que sea Mongo, me parece muy bien, o MySQL en el caso de que no necesitéis un gestor de base de datos no relacional, ¿vale? ¿Qué es cierto? Es cierto que después Mongo, al margen de esa facilidad para almacenar estructuras dinámicas, que si no las necesito no representan ninguna ventaja, es cierto que después Mongo, decía, tiene facilidades para otras cosas, ¿vale? Para montar equilibradores de carga, para hacer bases de datos distribuidas, mientras que un gestor relacional también se pueden hacer, pero técnicamente no es tan sencillo. Entonces, la sencillez siempre juega a favor de los productos, ¿vale? Tú puedes montar un Oracle distribuido sin problemas. Ahora, mantener bien distribuido, bien tal, un Oracle, un gestor de base de datos Oracle bien hecho, requiere, esto es como una moto de carreras, hay que estar apretando el tornillo permanentemente, ¿vale? Mientras que montar Mongo distribuido es relativamente fácil porque viene en la propia naturaleza de Mongo, ¿vale? Entonces esto es bastante sencillo. Bueno, cierro el paréntesis de la culturilla general y vuelvo a lo que estábamos, ¿vale? Como os decía, aquí tenéis la creación del servidor, etcétera, etcétera, ¿vale? No tiene ningún misterio, ¿vale? Vale. Tenéis ahí los módulos, el HTTP, ahí tenéis documentado algunas cosillas del módulo HTTP, como el write, que envía la respuesta, o el end, que finaliza la respuesta, ¿vale? Por supuesto, insisto, siempre sobre el objeto request o el objeto response, ¿vale? Perfecto, muy bien. ¿Puedo hacer yo módulos propios? Sí, ¿vale? Por ejemplo, creo que en los que teníais, en los que os habéis bajado, hay uno que se llama perdón, hora, ¿vale? Hora.js. Hora.js lo único que hace es calcular. ¿Lo veis? MyDateTime, bueno, esto sería un newDate, ¿vale? En JavaScript sería el equivalente a un newDate, ¿de acuerdo? Entonces, MyDateTime es una función y devuelve la fecha, ¿vale? Realmente, recordad que los constructores son también funciones, entonces lo que estoy haciendo es ejecutar el constructor, ¿vale? Y por último, si os fijáis, admite
la nomenclatura exports de ECMAScript 6, ¿vale? Y esto lo que hace es que exporta esa función, pero puede exportar lo que queráis. Export punta, yo podría poner aquí exports, yo, y aquí hacer el objeto de antes, ¿vale? Nombre, Santiago, etcétera, 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 ¿vale? En fin, entonces, desde otro programa, desde otro módulo, incorporar esto con un require, ¿vale? Solo tengo que hacer un require del nombre del fichero, en este caso se llama ahora.js, ¿vale? Y tengo accesible el myDateTime, ¿vale? myDateTime. Fijaos en la transparencia, como lo que he hecho ha sido un mydate.js, exports myDateTime, devuelve la fecha, y myUser.js, exports userData, que es un fichero, es un objeto, es por tener un ejemplo de una función, de un método y de un objeto, exports userData, el username y el password, ¿vale? El que sea, son valores. Y ahora, en el módulo que vais a ejecutar de Node, tenéis abajo el require HTTP, el require myDate y el require myUser, y acto seguido puedo usarlos. Si os fijáis, le he puesto como nombre al myDate DT, al myUser USR, y acto seguido tengo en DT acceso a myDateTime y en user acceso a userData. Por supuesto, si os fijáis, tengo en el create server, que es el mismo de antes. Aquí la única diferencia está que lo he puesto en el puerto 8080. Debe ser que cuando lo hice tenía el puerto 80 ocupado o algo así, o por variar. myUser is USR, que es el identificador que le he dado a este módulo, punto userdata, que es el objeto que exporta, punto username, que es la propiedad de ese objeto. Igual que en myDateTime es dt, ¿vale? Punto myDateTime con los paréntesis porque es un método, se ejecuta y me devuelve la fecha. ¿Lo veis? Entonces puedo incorporar, yo os aconsejo en general, de hecho en las API REST, desde luego yo personalmente hago siempre una estructura adecuada de directorios, de ficheros, ¿vale? Por una parte el fichero que accede a cada producto. Bueno, eso ya depende un poco de cada uno. De hecho hay una herramienta que os hace un esqueleto, ¿vale? Pero en principio depende de cada uno, ¿vale? ¿Lo veis? Bien. ¿Qué módulos he puesto ahí que os he puesto como documentados? Pues eso he puesto estos, ¿vale? Bueno, el HTTPS me parece que no lo he documentado. Ajá. No. El HTTP que ya lo hemos visto, el HTTPS que es lo mismo. El file system, manipulación, perdón, ahí le falta un espacio en blanco, permite la manipulación de un sistema de ficheros. El path, las rutas. Events, creación y manejo de eventos. URL, la manipulación de las URLs. Y query string, el acceso a las query string, ¿vale? Estos son los módulos nativos. Ojo, hay muchos más. Os deberíais de ir a la página de Node y comprobar si lo que necesitáis es un módulo interno. Y si no es un módulo interno, casi seguro que alguien lo ha necesitado antes que vosotros y hay un módulo externo desarrollado, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Fijaos, por ejemplo, os he puesto un ejemplo en cada uno de los módulos y abajo los métodos principales, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo hacemos un require de HTTP para que sea un servidor web, FS del file system, por supuesto estas comillas, atención a las comillas que me las ha cambiado el presentador, el PowerPoint, ¿vale? Create server, y lo que hace es, cada vez que haya una petición, lee read file, el demofile1.html, ¿vale? Y lo envía, ¿vale? Fijaos, read file lo que hace es leer el fichero que le ponéis aquí y como segundo parámetro es una función que recibe lo que ha leído como segundo parámetro también de esa función. Por lo tanto, si yo en el objeto response le hago un write de lo que acabo de leer, lo que envía es todo el contenido de ese fichero. Si yo lo que he leído es un fichero HTML, lo que hace es mandar
todo ese HTML. Si os dais cuenta, esto podría servir también para una SPA, ¿vale? Es decir, vosotros a través de Ajax le hacéis una petición a este servidor, ¿vale? Le decís, oye, dame el HTML correspondiente a, no sé, a la parte del login, lo que describe el formulario de login, ¿vale? El form barra form, el input, el otro input, tal. Lo recibe, como esto lo envía como un HTML, lo recibe vuestro objeto Ajax y después ya lo mete en el inner HTML que de menester. ¿Lo veis? Muy bien, ¿y qué tiene esto de especial? Bueno, pues tiene especial los otros métodos, un readFile. Por cierto, tiene las versiones siempre de readFile, las síncronas. ReadFile es asíncrono, ¿vale? ReadFile, claro, no sabemos cuánto va a tardar en ejecutarse. Por eso, el readFile, el resultado lo devuelve en una función de callback. Esa función se ejecutará cuando esté disponible el contenido. ¿Lo veis? Entonces, esto es típico en JavaScript. Como es asíncrono, pues, y además en el servidor Node, que es casi todo asíncrono. ¿Vale? Entonces, lo ponéis así. Ahora, también tiene el readFile_sync, que es asíncrono, y para la ejecución hasta que no esté disponible todo el contenido de ese fichero. ¿Vale? Append_file, en fin, ya pues los métodos clásicos de gestión de ficheros. Append_file añade el contenido a un fichero, si no existe ese fichero lo crea, el open abre el fichero para lectura o escritura y entonces depende del flag que le pongáis, ¿vale? Si le pongo una W lo pone para escritura, lo abre para escritura y si no existe lo crea, ¿de acuerdo? En fin, esto yo creo que en todos los lenguajes del mundo mundial son parecidos, ¿no? El VR, el R, en fin, estas cosas, ¿vale? El writeFile, que reemplaza el contenido, en fin. Y como siempre, la última función es una función de callback, y cada vez que en estas transparencias aparece callback, se refiere a una función que se ejecuta una vez que haya completado la operación dada, ¿vale? Ah, pues muy bien, pues ya está. Es decir, si yo tengo 1000 páginas web y quiero lanzar una aplicación multipágina, sería sencillísimo. Yo tengo las 1000 páginas web HTML y cada vez que haga una petición, leo el fichero HTML y se lo mando. Ojo, hay formas más eficientes de hacer esto, pero quiero decir, sería una posibilidad, ¿lo veis? Lees el fichero y le mandas el HTML. No, pero no lo quiero hacer, como es multipágina no lo hago a través de Ajax. Bueno, pues tú no lo hagas a través de Ajax. Tú, lo que pasa es que, pues, si quieres que tenga un aspecto parecido, pues será, de las 1000 páginas, 990 serán muy parecidas, ¿no? Y el menú será el mismo y tal, pero lo que haces es, al hacer un write, machacarlo el contenido de lo que hubiera en pantalla. No hay ningún problema. Evidentemente es poco eficiente, insisto, y yo no le aconsejaría a nadie hacerlo así, pero se podría hacer, técnicamente. ¿Me seguís? Perfecto. ¿Qué más módulos? Pues el módulo de tratamiento de eventos, ¿vale? Fijaos, hay un módulo que se llama Events que os permite manipular eventos y entre otras cosas lo que tienen es un método que crea un event emitter, o sea, más claro imposible, un emisor de eventos, ¿vale? ¿Qué es un emisor de eventos? Un emisor de eventos es algo para que tú te inventes un evento, si os fijáis. En esta última instrucción hay un event emitter, emit my own event, ¿vale? My own event es por ponerle un identificador, pero podría ser Quachifu, ¿vale? Emit event Quachifu, y entonces en otro sitio le dices on Quachifu, haz lo que sea, ¿lo veis? Entonces, efectivamente, si os fijáis, event emitter, emit Quachifu, y aquí tenemos un detector que dice on Quachifu, ¿vale? Ejecuta esta función. Esta función está aquí, lógicamente, pero es una función, como siempre, ¿vale? Entonces, si os fijáis, os permite manipular esto, ¿vale? Entonces tenéis, pues eso, la posibilidad de manipular, de generar eventos, de detectarlos y ejecutar una función de callback cuando sea menester, ¿vale? De añadir manejadores de eventos y de quitarlos, de hacer eventos, manejadores de eventos que se ejecuten una sola vez y después desaparezcan, ¿vale? Es decir, solo once es cuando pincho una vez el botón, bueno, es que en este caso estamos hablando del servidor, claro, cuando ocurre un evento, ¿vale? Y se dispara ese manejador de eventos, pero acto seguido el manejador de eventos desaparece, ¿vale? Cuando vuelve a ocurrir el evento ya no se maneja con ese manejador de eventos. Ah, pues muy bien, ¿vale? Fijaos, el módulo de URL permite, lo diré, manipular la URL que os ha hecho la petición, ¿vale? En este caso, lo único que hace es
devolverle, fijaos, parse devuelve la URL como un objeto, ¿vale? Y entonces lo que hace es, efectivamente, si el segundo parámetro es true, hay que poner true, entonces es un objeto, ¿vale? Y se devuelve en la propiedad .query, ahora lo vemos, ¿vale? Pero el caso es que cuando yo pongo esto, lo que hace es la URL convertirla en un objeto y a partir de ahí esa URL tiene una serie de propiedades. Como veis, son estas que están aquí abajo. .host, .hostname, .pathname, .port, .protocol, .query, si le has puesto un true en el segundo parámetro, ¿vale? Entonces, tienes acceso por lo que tú quieras al protocolo, al hostname, al dominio, o sea, al dominio, al puerto, en fin, a lo que queráis, ¿vale? Para manipular la URL. Igual que podéis querer manipular la URL, podéis querer manipular el query string, que es lo que hicimos antes. Bueno, antes hicimos la URL. Aquí esto es solo el query string. Query string ya no te da acceso al hostname, al dominio y tal, te da solo acceso al query string. Si solo quieres manipular el query string porque te interesa, ¿vale? Entonces incorporas el módulo query string, ¿vale? Haces un parse y lo que te devuelve es un objeto con la estructura. Si os fijáis, esto lo estoy haciendo para enseñarlo, ¿vale? Es decir, este query string habría venido a través de la URL, ¿de acuerdo? Y fijaos, dice, os recuerdo que la query string es par igual a valor, ampersand par igual a valor. Entonces lo que ha llegado es user igual a Santiago and last name igual a Alonso. Perfecto. Pues al hacer un query string.parse de esto, este elemento pasa a ser un objeto cuyas propiedades son las claves que han llegado en el query string. De tal manera que ahora myQueryString.user me da Santiago. ¿Vale? En fin, y así lo tenéis todo. Bueno, Stringify convierte un objeto en queryString, por si queréis mandar una queryString también en algún momento dado. Stringify lo convierte en queryString, ¿vale? Fijaos que este objeto además es un tanto especial, porque normalmente es clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor, ¿vale? En este caso hay uno de los elementos es clave y dos valores, una lista de valores, ¿vale? Un array de valores. ¿Qué es lo que hace? Convertirlo en clave, valor, ampersand, clave, valor, ampersand, la misma clave y el siguiente valor, ¿vale? O sea, actúa bastante, ¿vale? En fin, yo creo que ya no tenía más. Bueno, tenéis ahí un ejemplo de tratamiento de la query string y la URL en la que podéis encontrar la documentación de todos los módulos propios, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, perdonad, ¿qué estoy haciendo aquí? Un momentito. Aquí tenéis un ejemplo del query string. Fijaos, estoy manipulando efectivamente. Este es el código, lo tenéis dentro del código de los ejemplos, ¿vale? Es el código de la transparencia, ¿vale? Recibe la query string, hace un parse y simplemente como la variable myQuery es el parse del query string, voy a tener en myQuery un objeto con tantas propiedades como claves haya mandado y entonces me meto en un bucle for y lo enseño. ¿Sabéis? No, es decir, si yo pongo a ejecutar esto se llama prueba URL, node prueba URL, ¿vale? Lo que hago es, cuando ejecuto, no sé sobre qué puerto estaba, disculpad, estaba en el puerto 80, ¿vale? Pues ahora cuando hago una petición al puerto 80, localhost interrogante dato 1 igual a valor 1 ampersand dato 2 igual a valor 2, ¿vale? Al ejecutar esto, como veis, lo que me hace es devolverme un recorrido sobre la URL, devolviéndome el nombre de la propiedad y el valor, ¿vale?
Si esto lo cambio y pongo de verdad valores, pues sería, pues eso, nombre igual a Santiago, yo qué sé, nombre igual a Santiago. Os recuerdo que esto que estoy haciendo a mano, lógicamente, es exactamente lo mismo que hace un formulario de manera automática cuando lo ponéis en un método get o un objeto Ajax, XML, HTTP request, cuando lo abrís, cuando hacéis un send a través de un método get, ¿vale? O sea, lo que hace, yo lo estoy haciendo a mano, ¿de acuerdo? Pero lógicamente lo hace de manera automática y añade los campos, los añade a la URL. Por lo tanto, yo puedo tener acceso a esos datos cuando quiera, ¿vale? Bien. Echarle un vistazo a ese